Muy buenas a todos. Les saluda el doctor Marcos Rivera Mesa, médico pediatra, Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas por parte del grupo de enfermería que se están desarrollando en el tema de lactancia materna. Hoy vamos a tocar un tema bastante sensible como son los medicamentos y la lactancia materna. Básicamente esto ha sido un mito, un tabú, en donde los médicos siempre estamos omitiendo la lactancia materna por determinada medicación, y básicamente esto ha creado que una falta de apego a esta lactancia como tal en nuestros pacientes y evidentemente pues, la falta de lactancia asociada a morbilidad y mortalidad en nuestros niños. Bien, ¿por qué es la importancia de conservar la lactancia materna? Ya sabemos que los riesgos de usar el biberón son tan innumerables, entre los que podríamos citar que hay una alteración funcional de la succión, deglución y la respiración. Hay un riesgo de aspiración de alimentos con apneas prolongadas. Interfiere básicamente en todas las funciones y maduración bucal. Se congestiona el sistema adenoideo, riesgo de otitis y enfermedades respiratorias. Desarrolla un hábito de respiración bucal. Altera considerablemente la postura cérvico-craneal y del eje vertical del cuerpo. Alteraciones del desarrollo maxilodentario. En este caso, pues hay una protrusión de dientes o no. Entonces, esto ocasiona severos problemas en los niños. Un gran riesgo de caries dental y, sobre todo, creación de hábitos disfuncionales en la succión. Ya sabemos que ninguna mamadera se asemeja a la forma, consistencia, textura, temperatura y funcionalidad del pecho materno. Revisando un poco qué factores debemos de considerar al elegir un fármaco en la madre lactante, debemos de saber cuáles son los principios básicos de cómo pasan estos fármacos a la leche. Dosis y duración de la terapia, qué edad tiene el bebé al momento de esta terapia, qué cantidad de leche consume, qué experiencia se tiene con fármacos en los niños, cuál es la absorción oral y el metabolismo en el bebé, cuáles son los efectos potenciales a largo plazo, qué efectos tienen sobre la lactancia materna y si hay una toxemia de estos fármacos que no están relacionadas con la dosis. Esto se refiere a la idiosincrasia propia del niño. ¿Qué indicaciones o alternativas podemos ofrecer a la terapia con fármaco? Siempre tratando de no omitir la lactancia materna como tal. En la elección de fármacos debemos de ver cuál es la seguridad de los fármacos de uso común. En este caso, podemos clasificarlo en seguro en las dosis comúnmente utilizadas, probablemente seguro en las dosis comúnmente utilizadas, peligroso y contraindicado. Entonces, es una clasificación que tenemos que estar pendiente de que al momento de administrar un fármaco, en que lo vamos a englobar y así tomar las acciones o las medidas correspondientes. Dentro de las estrategias para disminuir poco a poco la exposición del bebé está retirar el fármaco, retardar la terapia, escoger fármacos que no pasan bien a través de la leche o escoger una forma alternativa de administración, ya sea que si estamos utilizando una vía endovenosa o una vía oral, buscar alternativas. Importante evitar amamantar en horas fijas de concentración de los fármacos en la leche. Recordemos que esto más o menos puede darse entre 2 y 4 horas, las altas concentraciones. Y si acaso no se puede hacer todo lo anterior, pues evitemos temporalmente la lactancia. Y ya la medida extrema sería descontinuar la lactancia. Como vemos, tenemos alrededor de 6 alternativas antes de descontinuar la lactancia para tratar de disminuir un poco la exposición de los fármacos al bebé. ¿Qué seguridad tienen algunos fármacos que se utilizan en la madre lactante? Peligroso, contraindicados para la lactancia materna, algunos medicamentos contra el cáncer, que son antimetabolitos. Sustancias reactivas, en este caso, pues,
suspendemos la lactancia temporalmente. Posibles efectos colaterales. En este caso, continuar amamantando, vigilar al bebé y observar si tiene algunos signos como somnolencia, falta de apetito o ictericia. En este caso tendríamos algunos medicamentos psiquiátricos y los anticonvulsivos. Evitar repetir dosis de barbitúrico y diazepam para, recordemos que estos medicamentos son acumulativos y que en algún momento pueden pasar a través de la leche materna y producir somnolencia en los pacientes. Posibles efectos colaterales, de ser posible usar otros medicamentos. Específicamente, si utilizamos sulfonamida, el paciente nos puede desarrollar ictericia, los cloranfenicoles y el metronidazol. Entonces, evitar en la medida de lo posible estos medicamentos o sustituirlos por otros debido pues, a un posible efecto dañino en nuestros pacientes. Disminuir el flujo de leche, de ser posible usar otro medicamento. Esto se refiere a los diuréticos de tiazida o los estrógenos. Entonces, al utilizar este tipo de medicamentos, lo que estamos haciendo es disminuyendo el flujo de la leche y entonces probablemente el niño no tenga una satisfacción completa y pues tendría que recurrir a otras alternativas. Inocuo en dosis usuales, medicamentos que se usan con más frecuencia, y esto pues no tiene ninguna contraindicación, entonces continuamos aumentando todo tipo de analgésicos, inclusive la morfina, todo tipo de antipiréticos, la mayor parte de los remedios contra la tos y el resfriado, antihistamínicos, antiácidos, broncodilatadores, digoxina, medicamentos contra la diabetes, corticosteroides, la mayor parte de los antibióticos, la mayor parte de los antipalídicos, antihelmínticos y antifungosos, medicamentos contra la tuberculosis y la lepra, suplementos nutricionales de hierro, yodo y vitaminas. Como vemos, la gran mayoría de afecciones que incluyen esta gran cantidad de medicamentos no contraindican en ningún momento la lactancia materna. Entonces se pueden dar con seguridad en las dosis usuales que correspondan. ¿Cómo reducimos al mínimo los efectos de los medicamentos? Evitamos amamantar durante los periodos de mayor concentración del medicamento, siempre que sea posible. Esto ya lo habíamos señalado, un periodo más o menos entre 2 a 4 horas. Administramos el medicamento antes del periodo más largo de sueño del bebé o inmediatamente después de una comida en donde el pico máximo no se ha alcanzado todavía. Si debe administrar un medicamento contraindicado, suspende el amamantamiento solo temporalmente. O sea, mientras pasa el efecto o las concentraciones van disminuyendo en sangre, pues suspendemos temporalmente la lactancia materna, pero después se puede reiniciar perfectamente. Ayude a la madre a mantener la lactancia mediante la extracción manual frecuente y ayúdela a regular la lactancia posteriormente. En este caso, pues sería seguir estimulando a la madre para evitar que disminuya el flujo continuo de leche. En este caso, pues los calmantes durante el labor y parto y el parto, pues hay que evitarlos ya que pueden causar somnolencia y letargo en algunos recién nacidos. Aunque, como ya hemos mencionado anteriormente, pues todos los analgésicos se pueden usar con forma segura y no tienen ningún problema en los pacientes. Explicar cuáles son los medicamentos que pueden afectar la práctica de la lactancia materna, que vamos a verlos posteriormente. Algunas enfermedades, pues que también ha sido tabú dentro de la práctica médica o de todos los proveedores de salud, que le indicamos a la madre, no, si tienes alguna enfermedad, pues no le des al pecho porque te vas a poner peor. Serían, por ejemplo, la anemia. Está recomendada la lactancia materna, pues el tratamiento es compatible, simple y sencillamente hay un menor requerimiento de hierro para la madre. La desnutrición materna también es compatible con la lactancia materna. En este caso, ni la cantidad ni la calidad de leche sufre alteraciones significativas y siempre hay que tratar a la madre para corregir su estado de desnutrición. Las personas diabéticas también tienen compatibilidad con la lactancia materna. Hay menor requerimiento de insulina con el tratamiento. Infecciones bacterianas y virales comunes también son compatibles con la lactancia materna. Si la bacteria puede ser transferida, pues hay que tratar a ambos, tanto a la madre como al niño.
En la tuberculosis también es compatible con la lactancia materna. Sin embargo, si la vaciloscopía es positiva, tratará a la madre contra droga y profilaxis al bebé. Usar siempre una mascarilla y dar la BCG al bebé. Algunas enfermedades que no son compatibles con la lactancia materna, tenemos la varicela, sobre todo si la madre desarrolla la enfermedad 5 días o menos antes del parto. En este caso, hay que dar inmunoglobulina específica al bebé. El VIH, pues, garantizar lactancia artificial, aunque la recomendación de la OMS dice que en países de muy bajos recursos, donde se vean los beneficios con los riesgos, pues muchas veces es mejor dejar que el niño amamante, aunque la madre tenga VIH, porque es posible que el niño que no se amamanta muera más por desnutrición que por la misma enfermedad del VIH. Entonces esto pues debería de considerarse en países de muy, pero muy bajos, escasos recursos. El cáncer, ¿verdad? Es otra de las enfermedades en que no se debería de indicar la lactancia materna, pues, porque el tratamiento anticanceroso lo contraindica. Sin embargo, el cáncer mamario tratado, amamantar no significa un riesgo para la madre ni el niño. Bien, hemos tenido, pues, ¿verdad?, infecciones postparto comunes y agentes recomendados que también ha sido una problemática en las unidades porque se aduce de que la madre está con antibióticos y que esos antibióticos pueden dañar al niño. Veamos, pues, cuáles son las infecciones comunes que se dan posterior al parto y qué agente se recomienda. Lo más común, ¿verdad?, una de las causas más frecuentes es la mastitis. Como vemos, la mastitis simple y sencillamente es una inflamación a nivel de los tejidos. Estos están inflamados e hinchados. Sin embargo, pues los conductos, los senos y todo eso pues se mantiene intacto, solamente es el tejido. Los síntomas, pues hay un gran malestar, fiebre, enrojecimiento, sensación de calor, dolor al pecho, ¿verdad? Que también puede ser ya sea por la llaga o grietas del pezón que no tiene mastitis. Esto puede darse hasta un 40% en el primer mes y hasta un 17% en el primer año en aquellas madres que están lactando. Siempre hay factores predisponentes, pues en este caso alimentaciones poco frecuentes o la frecuencia en el periodo de las alimentaciones es itinerario, alimentaciones que se pasan por alto, pobre apego que lleva a una succión ineficaz de la leche, un pezón agrietado, pues, que se está colonizando por Estafilococcus aureus, enfermedad del bebé o la madre, demasiada cantidad de leche, rapidez en el destete, presión en el pecho cuando andan sostenes, cinturones de seguridad muy apretados, etcétera, un poro o ducto del pezón bloqueado, cuando hay estrés materna y fatiga o hay una desnutrición materna o anemia. Entonces son factores, ¿verdad?, que resultan esto en una éstasis láctea y que probablemente puedan desarrollar una mastitis en la madre y pues tenga las consiguientes consecuencias, ¿verdad? El tratamiento es siempre seguir dando el pecho, realizar vaciados frecuentes del pecho afectado, aplicar compresas calientes, aumentar el consumo de líquido, reposo analgésico y tome antibióticos si se prescribe por parte del médico, ¿verdad? En caso de que se forme un absceso, habrá que drenarlo. Entonces, dentro de la mastitis pueden haber, si hay síntomas sistémicos de primera instancia, pues hay que poner antibióticos. Si hay una severa celulitis, también hay que poner antibióticos de preferencia intravenosa. Los antibióticos, pues, son la di y la flucloxacilina, la cefalexina, cefalotina o cefazolina, ¿verdad? Todos compatibles con la lactancia materna. Si hay una hipersensibilidad a la penicilina, pues clindamicina, lincomicina y vancomicina también se pueden usar y son compatibles con la lactancia materna. En el caso de que sean estafilococos que se aíslen meticilinos resistentes, se puede usar vancomicina o clotrimazosol y también son compatibles con la lactancia materna. Entonces, como vemos, dentro de la mastitis
no habría ninguna contraindicación para no continuar la lactancia materna, ya sea por la propia enfermedad o por los antibióticos que estamos utilizando. Si otro tipo de afecciones, pues es la endometritis, que puede ser de moderada a severa. Si la es más o menos leve a moderada, pues se puede utilizar amoxicilina más ácido clavulánico con acitromicina. Y siempre es compatible con la lactancia materna. Si hay una severa infección, pues se refiere a una unidad de mayor nivel y ahí pues van a hacer un tratamiento más oportuno. Dentro de esto, pues ya sabemos que hay factores de riesgo que se asocian al huésped: bajo nivel socioeconómico, anemia, RPM, vaginosis, corioiditis, pretérmino o edad materna muy baja. Entonces, estos son factores propios de la madre que van a propiciar una endometritis, más o menos que puede variar en un 1, un 3% en algunos casos y hasta 90% en otros casos, ¿verdad? Pero también hay factores que son asociados a la atención en salud, ¿ah? Como son el trabajo de parto prolongado, una gran cantidad de tactos vaginales, extracciones manuales de placenta, cesáreas con trabajo de parto, la propia cesárea también, un monitoreo fetal interno, instrumentación uterina y atención de cesárea sin antimicrobianos, que se considerarían los principales factores de riesgo. Otra de las afecciones son las tonsilitis o la faringoamigdalitis, ¿verdad? En este caso, pues, se utiliza la penicilina, de preferencia, pues puede ser de vía oral. En algunos casos, pues que no tolere la vía oral, pues se usa una penicilina benzatínica. Y si el paciente o la paciente, perdón, es sensible a la penicilina, pues algún macrólido como la rocitromicina. Toditas son compatibles con la lactancia materna y no contraindicaría en ningún momento, ¿verdad? La misma. Otra de las afecciones comunes que se dan después del periodo del parto, hasta un 20%, serían las infecciones urinarias. En este caso, las infecciones que no son complicadas en mujeres no embarazadas, ¿verdad? Podemos utilizar trimetoprim, nitrofurantoína, cefalexina, amoxicilina, más ácido clavulánico, las cuales son compatibles también con la lactancia materna. Cuando hay resistencia de las drogas que hemos señalado anteriormente, pues se puede utilizar norfloxacina. En este caso puede haber un riesgo, ¿verdad?, de factores adversos en la lactancia materna, pero puede ser mínimo. Entonces, lo aconsejable en este caso sería el monitoreo y tomar las medidas que señalábamos anteriormente, como es ajustar las dosis, cambiar la vía, prolongar un poquito más los periodos, etcétera, ¿verdad? Para evitar de totalmente contraindicar a la lactancia materna como tal. Otras de las afecciones son los problemas a nivel del pezón, ¿verdad? Que pueden estar obstruidos y que también pueden estar contaminados pues, por hongos o micosis, ¿verdad? En este caso, pues, se utiliza el miconazol oral y en el caso en otros casos, pues podemos utilizar violeta de genciana ¿verdad?, aplicado tópicamente. En este caso, cuando aplicamos la violeta de genciana, pues sí podemos tener algún riesgo, ¿verdad?, de efectos adversos cuando el niño está siendo amamantado. Ya en el tratamiento oral, ¿verdad?, podemos dar fluconazol o nistatina, que son compatibles con la lactancia materna. Entonces no tendríamos ningún inconveniente en este sentido. Entre los antidepresivos, ansiolíticos en el periodo postparto, pues, tenemos que la depresión postparto puede llegar de un 3 hasta un 20%, ¿verdad? En este caso, pues se da paroxetina, sertralina u otros antidepresivos como el escitalopram, la fluoxetina, y también todos estos son compatibles con la lactancia materna. Entonces no tenemos ningún problema, pues porque de tratar a la madre y
seguir continuando la lactancia como tal. Comúnmente, pues los antidepresivos que se usan y los ansiolíticos en el periodo postparto, pues eh, tenemos oxazepam, temazepam y otros ansiolíticos como el diazepam, clonazepam, buspirona y el prazolam, ¿verdad? Los riesgos, pueden haber efectos importantes en la alimentación a lactancia materna, pero estos pueden ser mínimos. Entonces lo que tenemos que hacer es la vigilancia adecuada de cada uno de estos pacientes, ¿verdad? Una vez que las madres están siendo tratadas. En la medicina complementaria, pues tenemos la hoja de San John, que probablemente no sea muy común en nuestros países, aquí en el continente americano, sino que es más bien en el continente europeo. Sin embargo, se utiliza, pues, ¿verdad? Como ansiolítico. Hay limitada información, en este caso, ¿verdad? Y se han reportado algunos efectos adversos que incluyen el cólico, ¿verdad? Algunos movimientos eh, esporádicos en el niño y letargia, ¿verdad? Entonces, ahí sería, ¿verdad? Más que todo, si se utilizase este tipo de medicina complementaria, pues tal vez vigilar muy estrechamente o eh, suspender temporalmente la lactancia materna en el momento que se está siendo medicado. Los analgésicos que son usados en el periodo postparto, pues tenemos el paracetamol, eh, que puede ser compatible, que es compatible con la lactancia, el ibuprofen, otros esteroides no, antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac también son compatibles. La oxicodona, que ya es una droga pues un poco más fuerte, pues puede tener riesgo de efectos adversos en la lactancia, pues pueden ser mínimos, pero bueno, siempre hay que estar pendiente de la letargia, la irritabilidad en el niño o también pues la somnolencia. La codeína es compatible siempre y cuando se use en dosis de 240 miligramos por día y tiene un rápido metabolismo, ¿verdad? El tramadol es totalmente compatible. En estos casos, ¿verdad? Que estamos utilizando este tipo de drogas, pues siempre es bueno monitorear al recién nacido por alguna sedación, apnea o pobre alimentación. Este es un aspecto muy importante porque muchas madres desean controlar o planificar pues, eh, posteriormente el periodo de parto y entonces esta es una de las causas comunes de suspender la lactancia materna, pues decirle a la madre que como va a tomar o va a usar algún método anticonceptivo, pues no debe seguir lactando. Entonces vamos a dar unas recomendaciones específicas al respecto. Cuando la madre no puede amamantar a su hijo en forma exclusiva, ¿verdad? El ciclo normal de producción de hormonas ováricas se reanuda entre las 6 y 12 semanas después del parto, aumentando pues la posibilidad de un nuevo embarazo, reaparición de la menstruación y retorno al trabajo fuera del hogar, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que si la madre lacta exclusivamente, eh, eh, el método MELA, que es el que conocemos, ¿verdad? Va a tener una gran efectividad en la anticoncepción, pero al no hacerlo, pues la producción hormonal va a reanudarse pues, y la madre puede caer en riesgo de otro nuevo embarazo. Después del posparto, pues la planificación familiar inmediatamente pues, puede ser una ligadura tubárica, dispositivos intrauterinos, preservativos, espermicidas o vasectomías en el hombre. Esto puede ser en el periodo inmediato. Ya después de las 4 semanas, también pues las ligaduras tubáricas, o sea, las mini-lap, los dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales, específicamente las mini píldoras que tienen solamente un componente hormonal, o anticonceptivos inyectables como la medroxipregesterona. Se deben considerar, ¿verdad? En la anticoncepción por parto, 3 elementos fundamentales para evaluar esta adecuada anticoncepción durante el uso, durante la lactancia.
En primer lugar, el contenido hormonal del método, la intención de la planificación familiar, si es para distanciar o limitar los embarazos, el momento en que se introduce el método. De acuerdo con estos indicadores, los métodos de planificación familiar disponibles se han colocado en el siguiente orden de preferencia. En principio, los métodos no hormonales. En este caso, la ventaja de estos métodos es que no interfieren con la lactancia materna de forma alguna y con el crecimiento y desarrollo del bebé. Estos pueden ser métodos de barrera, pues, específicamente preservativos, que pueden ser utilizados de inmediato. Los dispositivos intrauterinos de cobre, en este caso, dar consejería a la madre para su insertado posparto inmediato o la cesárea. Y tiene la ventaja de ser de larga duración y reversible. El MELA, pues del que ya hemos hablado, básicamente, que es la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? En la madre. La esterilización, que puede ser masculina o femenina, pues en este caso la desventaja es que es un método permanente y que básicamente hay que tomar conciencia de que si los padres no van allá a tener más niños, ¿no? Siguiendo con los métodos no hormonales, pues la ventaja pues que siempre pues, no interfieren con la lactancia materna. Tenemos la abstinencia periódica, que consiste en evitar las relaciones sexuales durante el momento en que la mujer es fértil, lo cual es muy difícil de averiguar si las reglas no han regresado, o la menstruación, ¿verdad? El método Billing consiste en la observación del moco cervical y la autopalpación del cuello cervical, y el coito interrumpido o la marcha hacia atrás. Este método suele ser muy practicado por muchas parejas, pero no suele ser recomendado por los expertos en planificación familiar. A pesar pues que estos métodos se usan, pues verdad, no son muy populares en este sentido, pues por algunas consideraciones que hemos estado viendo cada uno de ellos. Los métodos hormonales recomendados durante la lactancia son métodos que solo usan progesterona, porque esta no afecta a la producción de leche materna. Tenemos las pastillas anticonceptivas de progestágeno, se conoce como la mini píldora, es eficaz, pero hay que tomarla siempre a la misma hora y no hay descanso, hay que tomarla de forma continua. Algunas desventajas es que las mujeres tienen un sangrado pequeño conocido como spotting, ¿no? Tenemos la inyección trimestral. En este caso sería una inyección dada a la mujer cada 2 semanas que también contiene solamente progesterona. Tenemos implantes subdérmicos que también, ¿verdad? Son métodos hormonales que solo usan progesterona. Tenemos el implante de solo progesterona, que en este caso, pues el tamaño de la horquilla del pelo se inserta en la parte interior del brazo superior y que normalmente necesita ser cambiado cada 3 o 5 años. El DIU de liberación hormonal llamado Mirena, pues este libera una hormona llamada levonorgestrel, que es una forma sintética de la progesterona. Tiene algunas ventajas sobre el DIU de cobre, como los periodos más ligeros o incluso ausentes. La píldora postcoital o píldora del día después también contiene solo progesterona. No se debe utilizar como un método anticonceptivo regular, sino como un método de emergencia, ya que solo funciona en el 85% de los casos. Y aquí más o menos pues tenemos una tablita de los criterios médicos de elección para iniciar el uso de métodos anticonceptivos según la OMS. Categoría 1 no tiene restricciones del método. Categoría 2, las ventajas son mayores que los inconvenientes técnicos demostrados y pueden utilizarse dentro de determinados parámetros. Categoría 3, condiciones en las cuales no se recomienda utilizar el método, pero pueden existir excepciones en determinados casos. Y la categoría 4, que su uso está contraindicado, ¿verdad? Entonces, tenemos la situación menos de 6 semanas posparto, de 6 semanas a 6 meses y mayor de 6 meses posparto, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, lo más popular es el DIU, no afecta en ningún momento. Se puede poner en cualquier momento, pues, y los otros van a ir variando en dependencia de el tiempo, ¿verdad? Que ha tenido a nivel de posparto. Entonces, más o menos esta tablita nos puede orientar un poco en qué métodos podemos orientar a esta madre que está lactando, ¿verdad? Y que necesita una anticoncepción. Por otro lado, tenemos anticonceptivos posparto en la mujer que no lacta, ¿verdad?
La mujer que no está amamantando tiene las mismas opciones anticonceptivas que la que sí está lactando, excepto el MELA, pues, que es exclusivamente lactancia materna. Pero existen diferencias en cuanto al momento de inicio de los mismos. El DIUP tiene que ser inmediatamente después del parto, menos de 48 horas, o después de 4 semanas. El condón espermicida puede ser en cualquier momento, el diafragma a partir de las 6 semanas, planificación familiar natural de 3 semanas en adelante, esterilización femenina y masculina en cualquier momento, métodos hormonales solo de progestágeno en cualquier momento, o métodos combinados de 3 semanas en adelante. Entonces serían un poquito las variaciones en relación con la mujer que está lactando. Bien, entonces hemos hablado un poquito de todos estos medicamentos, ¿verdad? Que en algún momento no es que interfieran, sino que pues hay que tener el conocimiento de cuándo usarlos y cuándo limitar su uso, ¿verdad? Tenemos medicamentos que inducen leche materna o llamados galactogogos. Entonces, en este caso, pues tenemos la domperidona, ¿verdad? Que es también compatible con la lactancia materna y de preferencia se utiliza. Tenemos la metoclopramida, ¿verdad? Que también es compatible. Tenemos, ¿verdad? Otros medicamentos a base de medicinas complementarias, como el Fenugreek, ¿verdad? Que es la trigonela. Se usa con precaución y con dosis bastante recomendada, perdón. Se usa tradicionalmente para estimular la lactancia materna, ¿verdad? Tenemos el Silvium marianum, ¿verdad? Que tradicionalmente también es utilizado para estimular la lactancia materna, ¿verdad? O la leche, ¿verdad? Pero hay poca evidencia que soporte la seguridad y la eficacia, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues yo creo que no nos deberíamos de enredar un poquito, si queremos hacer un estímulo a estos pacientes, a estas pacientes, pues utilicemos pues lo que está más compatible, lo que está más estudiado, que son la domperidona y la metoclopramida. Algunos, ¿verdad? Algunos elementos que pueden disminuir la lactancia materna, como el salvia, ¿verdad? O el 6, que se llama. Normalmente, pues no es usado como un aceite esencial, ¿verdad? Y pues puede haber pequeños, pues, discordancias en su seguridad. Entonces, probablemente, pues, no debería también poco ser usado, ¿verdad? En este sentido. Algunas cosas misceláneas, ¿verdad? Por ejemplo, condiciones, por ejemplo, la fiebre del heno, ¿verdad? Que es una condición alérgica. Podemos utilizar beclometasona sin ningún problema, es compatible con la lactancia materna. En la mujer asmática, podemos utilizar salbutamol, metaprosterenol y terbutalina. Podemos utilizar corticoides como la budesonida, drogas anticolinérgicas, por ejemplo, el bromuro de hipatropio, y teofilina, que pudiera tener algún riesgo, ¿verdad? Pequeño en el niño, ¿verdad? Pero puede ser muy mínimo. Entonces, este efecto adverso, entonces, solamente monitorizarlo un poquito, ¿verdad? Pero básicamente no habría ningún problema. Más que todo por la dosis de teofilina que pueden trasladar o atravesar la leche materna. En las condiciones misceláneas seguimos, pues, ¿verdad? Las alergias, pues, se puede, cuando utilizamos antagonistas H1, corticosteroides, ¿verdad? O antihistamínicos que pueden producir algún grado de sedación. En este caso, ¿verdad? Hay limitaciones en los estudios de estos antihistamínicos que producen sedación, más que todo concernientes a la madre. Entonces, pues, aunque pueda haber una sedación leve, pues se considera seguro el uso durante la lactancia materna. Para las congestiones nasales, ¿verdad? La pseudoefedrina, en este caso sí, no está recomendable porque puede ser un potencial supresor de la producción de leche, ¿verdad? Y puede tener algún riesgo importante en efectos adversos, ¿verdad? Aunque puede ser mínimo en el niño, pero pues lo ideal sería mejor no usarlo porque pues, la producción de leche se va a ver completamente disminuida. El monitoreo, pues, que se tiene que hacer con este tipo de medicamentos, pues igual, ¿verdad?
irritabilidad, disturbios del sueño o temblores, ¿verdad? Que se puedan ocasionar. Entonces, hay que estar observando al niño cuando está siendo tomado este tipo de medicamentos por parte de la madre. Otras condiciones, medicamentos para la migraña, pues el sumatriptan, ¿verdad? Puede tener efectos leves, ¿verdad? No significativos. Cuando hay necesidad de anticoagulación, la warfarina, pues compatible. Cuando hay hipercolesterolemia, el atorvastatin, ¿verdad? Es un riesgo de efectos adversos, pero también muy poco. La diabetes, la metformina es compatible. Y cuando hay agentes diagnósticos, como por ejemplo componentes radioactivos, yodo intravenoso contrastado o otros agentes como el gadolinium, ¿verdad? En este caso, pues, hay que esperar que la vida media de estos agentes, ¿verdad? Supere el 98%, ¿verdad? Que se elimine y una vez que esto se supera, pues se puede continuar con la lactancia, ¿verdad? En este caso, pues se recomendaría que esperar el tiempo de depuración de la vida media, prolongar un poquito la lactancia o suspenderla temporalmente por ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y ya después eso se va a tratar muy pobremente por lactancia sin efectos importantes en el recién nacido o el bebé que está siendo lactado. Algún tipo de medicina alternativa y complementaria, ¿verdad? En este caso, pues tenemos el aloe vera. Hay que usarse con precaución, ¿verdad? Algunos pacientes, cuando eso se está utilizando de forma tópica, ¿verdad? Puede tener efectos adversos. Se han reportado diarrea en los niños, ¿verdad? En madres que han estado tomando, pues, aloe vera. Y entonces, en este caso, pues, hay que usarlas con precaución. El Black Coach, que es la simifuga racemosa, pues también no recomendada, pues puede haber una selectiva actividad estrogénica, ¿verdad? Con una actividad receptora modular y puede introducir, afectar la producción de leche materna. La cáscara sagrada, pues no recomendada, puede causar diarrea en los niños, ¿verdad? Que son lactados. El Chastity Treat, ¿verdad? Que es el Vitex agnus, es compatible. La chamomile, que es la German. Matricaria recutita, que es compatible. Y los cranberry, ¿verdad? Que son también compatibles. Entonces, son medicamentos alternativos, pues, ¿verdad? Que se utilizan, no sé si en nuestros países de este lado, pues, se usan. Nosotros, pues, al menos en Centroamérica, no los he visto mucho, excepto el aloe vera, ¿verdad? La cáscara sagrada, pues sí, pero pues parece que tiene un uso más en países, pues, de otros continentes. Entonces, ya hemos viendo las recomendaciones que se hacen para cada uno de ellos. La equinácea, ¿verdad? Hay que usarse con precaución, hay limitada información, considerar riesgo-beneficio, ¿verdad? Otro es el aceite de primorosa, ¿verdad? También hay que usarse con precaución, hay limitada información, considerar riesgo-beneficio, ¿verdad? El fenel, ¿verdad? No es recomendado porque tiene actividad estrogénica. El ginseng oriental, ¿verdad? Que muchos tomamos ginseng, ¿verdad? Para diferentes situaciones, pues es compatible con la lactancia. La glucosamina igual es compatible con la lactancia. El licorice, ¿verdad? No es recomendada, ¿verdad? En este caso, porque hay una falta de información importante sobre este tipo de elementos, ¿verdad? Y la lisina, pues, que es compatible. Entonces, siempre tenemos, pues, recomendaciones importantes, sobre todo en aquellas madres que usan, pues, bastante medicina complementaria. En resumen, la mayoría de los medicamentos son seguros para su uso durante el amamantamiento. Si un medicamento es seguro para su uso en niños, por lo general sea seguro para su uso en mujeres lactantes. Solo un pequeño número de fármacos están contraindicados durante la lactancia. Evaluar los riesgos y beneficios de cada medicamento para la madre y el bebé. Elegir los fármacos con vida media corta, alta unión a las proteínas, baja biodisponibilidad por vía oral o de alto peso molecular. Entonces, como vemos, ¿verdad? Esto ha sido también un arma en contra de la lactancia materna de muchas personas, ¿verdad? Específicamente, pues,
tal vez de grandes compañías, etcétera, que promueven sus productos y entonces dicen, pues, evitar la lactancia en nuestros niños. Los enemigos de la lactancia materna están por doquier, ¿verdad? En este caso, pues, por ejemplo, en el 2010, esta revista Magazine, ¿verdad? Publicó esta portada, Madre o Vaca, en el cual, en la era de lactancia natural, ¿verdad? Estábamos, ellos mencionaban que estábamos en la era de las madres vacas, o sea que tanto promulgábamos los médicos la lactancia materna, pues que las madres eran consideradas como vacas. Pues, básicamente una portada denigrante que tuvo un rechazo completamente absoluto, tanto por las ligas de leche, por las mismas madres, por todas las sociedades de pediatría y neonatología. Entonces, la buena información que nosotros tengamos de todas estas situaciones nos va a permitir, ¿verdad?, tener fundamentos para continuar, pues, en este caso, la lactancia materna y desvirtuar toda esa falsa información que se nos presenta cada rato. Como les digo, a veces cuando los médicos estamos desinformados, somos los primeros detractores en la lactancia materna, cuando pues en el más del 90% de los casos pues no hay una contraindicación específica para no seguir lactando. Muchas gracias, ¿verdad? Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos sus recomendaciones, pues sus sugerencias, sus críticas, comentarios, ¿verdad? Y será hasta la próxima, donde seguiremos profundizando pues en los conocimientos al respecto.